Después de haber dicho eso, entonces le voy a pedir que me acompañe a Efesios capítulo 6. Hoy comenzamos el último capítulo del libro de Efesios. Espero que después, esto lo comenzamos hace 3 meses, hermanos. Espero que después de 3 meses de ir a través de este libro, algunos de los que están aquí, o todos espero, podamos decir, no soy la misma persona. Desde lo que era hace 3 meses, ya no soy la misma persona de lo que ahora soy. Porque he entendido muchas cosas que Dios me ha enseñado a través del libro de Efesios semana tras semana. Espero, mis amados, que podamos, todos los que estamos aquí, decir eso. Y déjeme recordarle un poco lo que hemos aprendido como resumen antes de comenzar el último capítulo. Esto es como recordatorio, ¿ok?, de lo que hemos venido aprendiendo en este libro de Efesios. Comenzamos conociendo que hemos sido redimidos, rescatados, salvos por gracia y no por obras. En otras palabras, no hay nada que tú y yo pudiéramos hacer o podamos hacer para ser salvos. Es un regalo de parte de Dios. Dios nos dio una nueva vida a través de Cristo Jesús. Y a través de Él, su sacrificio, podemos tener una vez más una comunión con el Padre. Esto lo aprendimos en los primeros capítulos, o en el primer capítulo. Ya no estamos lejos, sino cerca. Ya no somos extranjeros, sino hijos. Ya no estamos por fuera, sino estamos adentro. Ya no somos huérfanos, sino que pertenecemos a la familia de Dios. Esto es la iglesia, donde nos ha unido como un solo cuerpo y en un solo espíritu, para que juntos, en unidad, al tomar nuestro lugar, crezcamos en amor y nos edifiquemos los unos a los otros. Después continuamos y aprendimos que necesitamos dejar atrás todo aquello, lo malo y lo corrompido del viejo hombre, y nos dediquemos a que el nuevo hombre ahora crezca y madure en la gracia de Dios. Porque es ahí donde los cristianos nos estancamos, mis amados. Venimos y entendemos lo que Dios ha hecho y qué bueno, ya tengo el ticket para el cielo. Y es verdad, nos vamos a ir al cielo con el Señor. Pero muchas veces no estamos viviendo la vida que Dios desea que vivamos. Y ahí nos estancamos muchos. Por eso es importante que dejemos atrás las cosas del viejo hombre para continuar creciendo en el nuevo y madurar en la gracia de Dios. Hace un par de semanas aprendimos que necesitamos ser imitadores de Cristo en toda nuestra manera de vivir, mis amados. En toda nuestra manera, permitiendo que el Espíritu Santo sea quien controle toda y cada área de nuestra vida. Y que esa vida se manifieste al someternos los unos con los otros en el temor del Señor. La semana pasada aprendimos que las esposas deben de estar en ese sometimiento, y al permitir que el Espíritu Santo controle sus vidas, las esposas empiezan a respetar a sus esposos y a darles su lugar, y los esposos también de la misma manera a amar incondicionalmente y sacrificialmente a sus esposas. Para que los que están afuera, mis amados, entonces empiecen a ver a Cristo en toda nuestra manera de vivir, ya sea en la iglesia, pero también en nuestro matrimonio, en nuestros hogares y en cualquier lugar donde estemos. Y hoy, Pablo continúa hablándonos acerca de cómo se ve esto de someternos los unos a los otros, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y tome control de nuestras vidas. Por eso hoy vamos a mirar cómo se ve esto también dentro de la familia. ¿Y por qué no vamos de una vez? Abra ahí su Biblia o su aplicación en Efesios 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a estar leyendo los primeros 4 versículos. Efesios 6, los primeros 4 versículos. Y este es un llamado para nosotros los padres, aquellos que somos padres, para aquellos que también que son hijos. La palabra de Dios dice así: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor,
Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Oremos. Amado Dios, yo te doy muchas gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, tu palabra es digna. Tu palabra, Señor, nos confronta, tu palabra nos vivifica, nos transforma. Tu palabra conoce, Señor, lo más interior, oh Dios, y entonces a través de tu Espíritu Santo, usando tu palabra, nos cambia todo nuestro interior. Permite ahora, Dios, que lo que vayamos a escuchar, no solamente lo escuchemos con los oídos o lo entendamos con nuestra mente, pero Dios, que lo absorbamos en nuestro corazón para que esto pueda dar fruto en nuestra vida y que podamos realmente ser imitadores de Cristo en toda nuestra manera de vivir. En esta ocasión como padres y también como hijos. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla por obra. Y una vez más te ruego, Dios, que no permitas que sean simplemente mis palabras, sino sea tu palabra hablándonos, comenzando conmigo, Dios, que también necesito escuchar y ser transformado de la misma manera que mis hermanos. Bendecimos tu palabra y te damos gracias por ellas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pues al juntos estudiar este pasaje, mis amados, de Efesios 6, quiero asegurarles de que después de 3 hijos, nosotros, Daniel y yo tenemos 3 hijos, y 26 años de ser padre, porque nuestro hijo mayor cumple 26 años, feliz cumpleaños Marcos. Después de 26 años ser padre, he cometido muchos errores como padre. Y sigo aprendiendo a cómo ser un mejor padre para ellos. Así como no hay un hijo perfecto, no hay un padre o una madre perfecto. Pero ambos tenemos un llamado de parte de Dios como padres y como hijos. Y antes de continuar, yo quiero reconocer a aquellos padres solteros que de repente por las circunstancias de la vida o las decisiones de las personas, quizás tú ahora eres un padre soltero o una madre soltera. Es más, yo quiero que usted le dé un aplauso a esas personas. Si tú estás aquí, padre o madre soltera, muchas gracias por estar ahí al pie del cañón con tus hijos. De alguna manera sacarlos adelante. Con la ayuda del Señor no estás sola, no estás solo. El Señor está contigo y el Señor te va a guiar a que seas y vengas a llenar y cumplir el propósito y el llamado que Dios te ha hecho. Muchas gracias por estar ahí al pie del cañón. Cuando unos han dicho no puedo y se van, gracias por haber dicho Señor, yo no sé cómo, pero aquí estoy para sacar adelante a mis hijos. Papás, mamás solteras, muchas gracias por hacer eso. El Señor va a estar con ustedes. Un consejero familiar que no estaba casado y no tenía hijos, comenzó a dar unas conferencias y el título de la conferencia se llamaba Los 10 mandamientos para la crianza de los hijos. Y él venía y decía, esto es lo que se tiene que hacer, los 10 mandamientos. Al tiempo se casó y tuvo su primer hijo. Después que el niño comenzó a crecer, cambió el título de su conferencia. Ya no eran los 10 mandamientos, ahora eran los 10 consejos prácticos de cómo criar a los hijos. Con el tiempo tuvo un segundo hijo, ¿sí? Y comenzaron a crecer los hijos, los 2 hijos. Entonces él le cambió el título a sus conferencias. Ya no eran los 10 mandamientos, ya no eran los 10 consejos prácticos. Ahora eran las 10 sugerencias de cómo criar a sus hijos. Con el tiempo tuvo un tercer hijo. Y después de que ya tenía 3 hijos y empezó a experimentar lo que era ser padre, dejó de dar conferencias.
De igual manera, mis amados, yo no soy un experto en la crianza de los hijos. Si no, pregúntele a mis hijos y le dirán cuántos errores yo he cometido con ellos. Ni tampoco pretendo serlo. Simplemente, de igual manera que usted, lo que voy a compartir con usted primeramente es para mí. Pero una cosa es cierta: los hijos son una bendición del Señor. La palabra de Dios dice que los hijos son una bendición del Señor y son un regalo de Dios para nosotros. Así que en las buenas o en las no tan buenas, padres, tenemos que recordar que son un regalo precioso de Dios. Es que cuando su hijo esté y usted diga, eres un regalo del Señor, ¿verdad? Y hemos sido llamados a cumplir con un propósito específico en nuestras vidas de parte de Dios. Y ellos también, como hijos. Porque vivimos en un tiempo, mis amados, donde se ha dejado de enseñar la palabra de Dios en los hogares. Vivimos en un tiempo donde Satanás tiene un plan de destruir la sociedad en la que vivimos, comenzando con las familias, ¿ok? Comenzando con los hogares, comenzando con los matrimonios. Y vivimos en un mundo con un sistema, con ideologías y valores humanistas que están muy lejos de la verdad de la palabra de Dios. Y la pregunta para nosotros los padres es: ¿qué vamos a hacer? Pues hoy, a través de la palabra, vamos a aprender algo de eso. Pero primero quiero hablar a los hijos. Usted quizás padre dice, sí, dele pastor. Lo que pasa es que usted también es hijo y yo también soy hijo. Así es que es para todos, ¿ok? Si usted es padre o hijo, pues es para todos. Así es que el llamado de Dios para los hijos es nuestro primer punto. El llamado de Dios para los hijos. Es que vamos nuevamente a leer esos 3 versículos de 6 para mirar qué es lo que Dios está diciendo a los hijos. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Vea, porque esto es justo. Vea eso, obedezcan a sus padres en el Señor. Nuevamente, igual que lo dije la semana pasada, esposos y esposas, no se trata de acerca de la persona que está junto a ti. No, el llamado no es por la persona o basado en la persona que está junto a ti. De igual manera para los hijos. Los hijos tienen que obedecer a sus padres no por el padre o la madre que tengo, sino porque esto es de agrado al Señor. Ese es el llamado del hijo, a obedecer. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Esa palabra hijos, por eso decía, es para todos, porque en el original no le está hablando solamente a los niños pequeños, ¿sí? Esta palabra hijos en el original, tená, está refiriéndose a toda persona que es hijo, sobre todo aquellos que todavía viven bajo la autoridad y el cuidado de sus padres. Es que si tienes 40 años y todavía vives en la casa de tus papás, pues esto sobre todo también es para ti. Alguien podría preguntar, pero ¿por qué solamente hasta cuando alguien sale de la casa? ¿Por qué todavía yo no puedo decirle a mi hijo qué hacer cuando esté casado o a mi hija qué hacer cuando esté casado? No, porque la Biblia también es específica, mis amados. Yo le voy a decir, la Biblia dice que el casado casa quiere, pero eso no dice la Biblia, ¿cierto? Sino que la Biblia dice, por esta razón dejará a su padre y a su madre. Esto es una desconexión mental, una desconexión emocional, una desconexión física y también financiera. Hello. Así es que chicos, cuando te vayas de la casa no estés esperando que todavía papi y mami te paguen los biles. El día que tú decidas, hijo, salirte de casa es porque estás listo para enfrentar la vida. Así es que no te vayas diciendo, papi, ¿me ayudas con la...? No, una vez que tú sales de casa, esto es lo que el texto quiere decir, es porque tú estás listo. Así es que chicas que están buscando un chico,
cuando estén buscando chico, primero mira si todavía viven con si tiene 40 años, si todavía vive con el papá, cuidado, es una red flag. Si no tiene trabajo, red flag. Pero los chicos también, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de todo eso. Hasta entonces, mientras los hijos están en casa, esto de obedecer es lo que Pablo está diciendo. Esto de obedecer es para ellos. Pero el segundo llamado, y me encanta porque como que hace una pausa. Hijos, obedezcan a sus padres, Señor, porque esto es justo. Pausa, punto. Y luego pasa una segunda cosa, que es honrar a su padre y a su madre. Ahorita vamos a ahondar en eso. Pero esto segundo es para toda la vida. El primero es temporal, mientras usted está en casa, hijo, ¿ok? Ya cuando usted sale de casa, papás, usted no puede decirle al hijo qué hacer, ni el hijo está sujeto a obedecerle, ¿sí? Pero los hijos, y esto incluye a todos nosotros todavía, hemos sido llamados para toda la vida el honrar a nuestros padres. Y ahorita vamos a hablar de eso. Esto de obedecer tiene que ver con una acción y comportamiento, mientras que honrar tiene que ver con una actitud y carácter. ¿Ve la diferencia? Obedecer es una acción. Tú le dices al niño y él tiene que hacerlo. Honrar tiene que ver con la actitud y carácter. Ya no escucho a papá, no tengo que hacerle caso, pero en mi actitud y en mi corazón de honrarlos, ¿sí me va a entender? Entonces voy a actuar de una diferente manera. La palabra obedecer en el original literalmente significa escuchar con atención y responder positiva y apropiadamente a lo que se escucha. Eso quiere decir obedecer. Esto significa que un hijo debe ponerse bajo la autoridad y el cuidado y la guía e instrucción de sus padres. Eso es obedecer. Los hijos entonces deben hacer lo que se les diga básicamente, siempre y cuando los padres no le estén pidiendo algo que va en contra de la palabra de Dios o de las leyes de la tierra. Hello. Si un padre te dice que vas a robar un banco, pues eso va en contra de Dios y en contra de las leyes de la tierra. Entonces no tiene por qué obedecer eso. Así como la sumisión, como hablábamos la semana pasada, no es algo natural para la mujer, para la esposa. Y así como el amar incondicionalmente y sacrificialmente no es algo natural del esposo, ¿sí? Es un llamado de Dios para nosotros. De igual manera, padres, la obediencia no es natural para los hijos. Tengamos esto en cuenta. Y necesitamos entonces ayudarlos. Por eso Dios también va a hablar a los padres. La obediencia es un comportamiento aprendido, mis amados. No viene natural. Al contrario, en ocasiones hemos dicho que por la naturaleza pecaminosa que nosotros los humanos tenemos y así nacemos con esa naturaleza pecaminosa, lo primero que hacemos es buscar cómo pecar. Por eso al niño no le enseñas a morder, ¿sí? A otro niño. No le enseñas al niño pequeño a pelear por el juguete porque no se lo quiere prestar. No le enseñas esas cosas porque la naturaleza pecaminosa ya está ahí. Lo que sí necesitamos ayudar al niño es a obedecer. Es algo que se debe de aprender. Y por eso es importante que nosotros los padres, a través del amor y la instrucción, hagamos esto. Porque se necesita amor e instrucción de parte del Padre, nosotros los padres, se necesita amor y temor a Dios y de vez en cuando, y aquí quizás algunos van a estar en desacuerdo conmigo, y de vez en cuando se necesita una vara o un fajo. Yo sé que podemos tener diferentes opiniones en cuanto a la disciplina corporal, está bien, solamente déjeme compartir lo que la palabra de Dios dice. Y usted como padre permita que el Espíritu Santo a usted le guíe cómo criar a sus propios hijos. ¿Está bien? Los niños aprenden la obediencia bajo la guía y las manos, escuchen bien, amorosas de un padre o de los padres.
Por eso los padres, nosotros los padres, debemos ser un modelo para nuestros hijos en cuanto a la búsqueda de Dios, en cuanto a la búsqueda de la palabra de Dios, porque esto va a influir en la vida de nuestros hijos en cuanto a cómo nos van a obedecer. Porque solamente nosotros nos dedicamos a disciplinar y a castigar y etcétera, etcétera. Y no estamos siendo nosotros, no comenzamos siendo nosotros siendo ejemplo para nuestros hijos. Eso va a causar un choque y después nos preocupamos o nos estresamos que el por qué nuestros hijos no nos obedecen, ¿ok? Porque el resultado es que los hijos, déjeme retrasar un poquito. Algunas veces, todo esto que les estoy diciendo, papás e hijos, quizás no va a ser suficiente. Y los padres van a tener que proporcionar una disciplina adecuada para influir en la vida de sus hijos y para que aprendan obediencia. Porque el resultado es que los hijos deben obedecer a sus padres como lo harían a Dios, o como lo harían por Dios, o como lo harían si lo estuvieran haciendo con Dios. Entonces, hijos, el llamado de Dios para ustedes es obedecer, alinearse bajo la guianza, bajo la guía, bajo el cuidado y las instrucciones de sus padres. Ese es el llamado, no por quién es el papá, no por quién es la mamá, sino ese es el llamado de Dios para los que son o los que somos hijos. Entonces, la obediencia es un requisito para todos aquellos que todavía están viviendo bajo la provisión y el cuidado de papá y mamá. Pero la honra es un requisito de por vida. Esta es la honra, es la correcta actitud del acto correcto de obediencia. ¿Sí me van a entender? Cuando aprendemos a honrar a nuestros padres, es más fácil obedecer a nuestros padres. Y esto de honra no solamente debe ser aprendido desde pequeño, pero esto de honra es algo que se tiene que quedar para toda la vida. Como lo decía al principio, quizás ya no obedecemos a nuestros padres, aunque yo todavía obedezco a mi mamá cada vez que la llamo y me dice, ¿te estás yendo a la iglesia? Yo le digo, sí, mamá, voy a ir a la iglesia. ¿Sí me van a entender? Pero la honro, ¿sí? No tengo que quizás ya hacerle caso o obedecer, pero necesito darle honra. Y esta palabra honra en el original quiere decir tener en gran valor y estima y tener en la más alta consideración y respeto. Eso es lo que quiere decir honra. Honrar a tus padres significa defender el valor y autoridad al hacer aquellas cosas que harán que sean respetados tus padres a los ojos de los demás. Eso quiere decir honra. Cuando un hijo crece honrando a sus padres, mis amados, va a ser natural que entonces tendrá también respeto para otro tipo de autoridad. Cuando un hijo crece respetando y honrando a sus padres, lo más probable es que va también a aprender a honrar y obedecer otro tipo de autoridad. Por ejemplo, el maestro de la escuela. Por ejemplo, las autoridades que existen afuera. ¿Sí? Su jefe del trabajo. Pero cuando un hijo crece en rebeldía y no hay disciplina en la casa, lo más probable es que estas cosas también van a empezar a mirarse en las otras áreas de la vida del niño. Por ejemplo, en la escuela. El maestro le llama al papá y le dice, oye, tu hijo se está pero portando mal. Y usted le dice, pues yo no sé qué es. Lo que pasa es que no hay disciplina quizás en la casa. No es el único tema. No, es que no vaya con el niño o usted se sienta mal cuando el niño se esté portando mal. Tiene que mirar todas aquellas cosas que están pasando en la vida de su hijo para mirar qué es lo que realmente está pasando. Pero una de las razones por qué los chicos empiezan a desplegar una conducta incorrecta en otros lugares es porque en la casa no hay la disciplina correcta. Entonces, obedecer y honrar a sus padres van a ayudar a los chicos
o van a ayudar a construir en sus vidas caracteres que a su vez van a ayudar a construir una sociedad de orden, respeto y productiva. Por el otro lado, también es cierto. Una generación indisciplinada y desobediente va a producir una sociedad que es caótica y destructiva. Cuando ya voy entrando a los padres, pero me da mucho pesar cuando he tenido la oportunidad de trabajar con ministerio de muchachos jóvenes o ya en los 20 inclusive. Y cuando conozco estos jóvenes muchas veces han terminado en lugares que se salieron muy jóvenes de sus casas o sus padres los abandonaron, etcétera. Y es muy triste mirar la vida de ellos y en lo que muchas veces se están convirtiendo, ¿no? Y nuestra iglesia trabaja con 2 ministerios, para que usted también conozca su iglesia. Nosotros trabajamos con 2 ministerios, uno que trabaja con adolescentes de 13 a 18 años y otro que trabaja con jóvenes de 18 a 21 años. En el primero tratamos de ayudar a estos adolescentes a proveer aquellas cosas que necesitan, ayudarles a darles una guía y enseñanza de acuerdo a la palabra de Dios, algo que muchas veces no vieron ni tuvieron en su hogar, a darles amor, a que tengan modelos de personas que son personas que tienen un temor del Señor y creamos esos ambientes para ellos. Inclusive la iglesia ayudó para que uno de estos muchachos ahora esté en la escuela privada de aquí, que está a un lado, que cuesta un montón, pero gracias a Dios a través de la escuela y nuestra iglesia pudimos mandar a uno de esos muchachos. Miren, muchas veces hay que hacer por uno lo que no podemos hacer por muchos. Si podemos salvar a uno, ya estamos haciendo algo grande. Pero también tenemos otro ministerio que trabaja con muchachos de 18 a 21 años. Estos son los muchachos que han estado en foster homes de un lado para otro y así han crecido sin padres. Y tienen una situación terrible, que cuando ya llegan a los 18, el sistema dice, ok, ya cumplieron 18, hay que les vaya bien, ahí vean cómo le hacen. Y estos son los muchachos que se meten más en problemas porque no saben qué hacer. Llegan a los 18 años sin haber aprendido nada, sin haber terminado la escuela. Pues nuestra iglesia trabaja también con un ministerio como eso, donde de los 18 a los 21 hay un grupo de hombres. Por eso, hombres, es importante que tomemos nuestro lugar. Porque no solamente podemos hacer un impacto en la vida de nuestros hijos, pero también un impacto en muchas otras personas. Y un grupo de hombres de nuestra iglesia va a este lugar y les enseña a estos chicos skills. Gracias. Siempre, ahí te vas a tener que sentar siempre. Habilidades para la vida. Si quizás no fueron a la escuela y tienen un diploma universitario, por lo menos ellos van a aprender habilidades para que entonces puedan encontrar un trabajo decente que les pueda ayudar a salir adelante. Y estos hombres van y se juntan con ellos semana tras semana, les hablan de la palabra de Dios, les enseñan de cómo se vive la vida, les enseñan ética laboral, les enseñan ética en la vida, etcétera, etcétera. Y estos muchachos por 3 años, 18 a los 21, están mirando estos ejemplos de estos hombres del Señor y escuchando la palabra de Dios y aprendiendo cosas que les van a ayudar en la vida. De eso se trata, porque lamentablemente muchos chicos están siendo afectados en su rebeldía muchas veces también por los padres. Entonces, honra a tu padre y a tu madre significa que los amas, los cuidas durante toda su vida y que nunca los descuidas ni actúas como que si nunca hubiera sido su hijo. Esto es para nosotros los grandes. Yo trato de ir una vez al año a ver a mi mamá a México. Tratamos de ayudar en lo que podamos. Ella es una señora ya de 90 años.
mi papá ya no está, ella está sola, ahora bueno, vive con mi hermana, pero digo, ya no tiene a su compañero. Y lo único que podemos hacer nosotros como hijos es, en los últimos años, es tratar, amarla y darle la mejor calidad de vida posible. Así es que, hijos, y somos todos, si todavía tienes a tus padres, no los olvides. Honra a tu padre y a tu madre. Quiere decir que todavía no los olvidas. Todavía ahora te toca a ti quizás cuidarlos. Así como te cuidaron ellos y dieron su vida y se esmeraron por ti, se sacrificaron por ti, ahora te toca a ti, hijos, a todos nosotros, ahora entonces a mirar por ellos y cuidar por ellos. De pequeño los honramos con nuestra obediencia, pero ahora de grandes los honramos al cuidar de ellos. Es que no te olvides, ni tampoco tomes ventaja de ellos. No le llames a tu papá o a tu mamá que por favor que te ayude a completar la renta. No tomes ventaja de ellos. Su papel para contigo ya terminó de muchas maneras. Ahora ellos necesitan de ti. Hónralos, cuida de ellos, ten una relación con ellos, ámalos, mira por sus necesidades. Y el texto termina diciendo que los hijos hagan esto a los hijos al hacer esto, o una de las consecuencias de hacer esto, termina el texto, dice, para que te vaya bien. Ese te vaya bien quiere decir, tiene que ver con la calidad de vida que vas a tener. Y para que tengas larga vida, tiene que ver con la cantidad de tiempo que vas a tener en la vida. Esta es una promesa que le fue dado al pueblo de Israel a través de los 10 mandamientos. Pero esta es una de las promesas que también se transfiere al pueblo cristiano hoy en día. No todas las promesas de la Biblia se transfieren, ¿ok? Es que no vaya al Antiguo Testamento y digo, esto es para mí. No todas las promesas se transfieren a nosotros. Pero esta es una de las que se transfieren a nosotros. Por eso Pablo la menciona aquí. Porque dice que para que te vaya bien al honrar, al obedecer y al honrar a nuestro padre y a nuestra madre, 2 cosas pasan. Tenemos una calidad de vida, porque esa es la promesa de Dios, y tenemos una larga vida. Así es que si no estás honrando a tu papá o a tu mamá, es mejor que empieces. No por la promesa, no se crea, estoy jugando. Bien, pasemos a la segunda parte. Ahí terminamos con los hijos. Entonces los hijos, el llamado de Dios es obedecer, es alinearse, es hacer lo que papá y mamá, es alinearse a la dirección y a la instrucción de papá y mamá, ¿ok? Y honrarlos. Ese es el llamado de Dios para los hijos. El llamado de Dios para los padres es el siguiente. Y ustedes, padres, aquí está. No provoquen a ira a sus hijos. Ahí yo ya fallé. Yo fallé como padre en esa parte. Sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ok, ahora sí, papás. ¿Listos? Dejen los tomates allá afuera, por favor, porque esto va a estar bueno. Esta enseñanza, mis amados, déjenme comenzar con un contexto. Esta enseñanza era un concepto ajeno, un concepto totalmente nuevo para las personas de Efesios. Le voy a decir por qué. Porque en esa cultura grecorromana, esto es lo que estaba pasando. El padre, o sea, sobre todo el padre, la figura masculina, tenía un derecho sobre la familia increíble. O sea, era absurdo, ¿ok? El hombre era un mundo donde el hombre, la mujer no tenía valor, los hijos menos. Era un mundo de hombres, ¿sí? Es más, mujeres, si quieren saber, la primera persona que vino a darle valor a la mujer, no necesitan el movimiento femenino para que Dios les dé valor. La primera persona que vino a darles valor o a restaurar el valor de la mujer fue Cristo Jesús. ¿Sí? A través de la palabra usted lo puede ver. Porque en ese mundo grecorromano,
el hombre tenía todos los derechos. ¿Sí? Y cuando Pablo les dice esto, yo puedo imaginarme a los hombres mirando a Pablo o escuchando la carta de Pablo diciendo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Porque al hombre literalmente en este tiempo, cuando su esposa nacía un hijo, su esposa le daba un hijo, traían al hijo, la partera traía al hijo y lo ponía a los pies del hombre. Y así es como funcionaba. Si el hombre recogía al bebé, el bebé vivía y era aceptado por el padre. Si el hombre veía al bebé o a la bebé y no lo recogía y se daba la vuelta y se iba, él estaba diciendo, hagan con ese bebé lo que ustedes quieran. Eso se llama hoy en día aborto. Entonces ese bebé, pasaban dos cosas en el tiempo grecorromano. Uno, o agarraban a ese bebé si era niño para ser vendido como esclavo. Si era niña, era entonces vendida como esclava sexual, prostitución, o simplemente lo mataban. Eso era lo que sucedía en este tiempo. Por eso cuando Pablo dice estas cosas es así como, ¿qué es esto? Esto es nuevo para nosotros. Ese es el contexto de por qué Pablo dice esto, mis amados. Porque usted podría pensar que entonces aquello era barbarismo, ¿cierto? Pero la verdad es que hay padres hoy en día que están haciendo exactamente lo mismo. Quizás muchas veces no de una manera física, pero de una manera emocional. Un informe reciente reveló que la razón principal por qué muchos jóvenes se van de casa es por abuso físico, por abuso verbal o emocional de parte de los padres. Esa es la razón principal. Y Dios nos llama a nosotros los padres a participar de un gran privilegio y la responsabilidad bíblica que tenemos nosotros delante de Dios. El llamado de Dios es de criar a nuestros hijos en contra de las ideologías y estrategias del mundo. Por eso dice en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Cómo provocamos a nuestros hijos a ira? Usted se preguntará. Pues déjeme darle algunos ejemplos. Hay muchos, pero algunos. Muchas veces siendo demasiado estrictos. A veces ponemos reglas que ni nosotros podemos seguir. A veces queremos ser tan estrictos o como cuando yo empecé a actuar como padre. Cuando tuvimos a Marcos, mi papá fue un hombre estricto y de mano dura, mis amados. Todavía creo que tengo las de esas de la faja de mi papá por aquí. Era un hombre duro y estricto, mi papá. Y como era el modelo que yo había aprendido, Anielka, ¿cierto? Comencé a hacer con nuestro hijo Marcos de la misma manera. Hasta que gracias a Dios, Dios usó a mi esposa y la palabra de Dios para enseñarme cuál era el llamado de Dios para mí como padre. Y aún así he cometido muchos errores. Pero somos demasiado estrictos con nuestros hijos, mis amados. Tengamos cuidado con eso. ¿Qué tal tener favoritismos? Tenemos 3, 4 hijos y siempre tenemos un favorito. Cuidado, porque eso está provocando a ira a tus otros hijos. Otros, ¿qué tal compararlos? ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres? Mira a tu hermana, puro 10 en la escuela y tú. O lo que es peor con los hijos del vecino o con los primos. Padres, así es como provocamos a nuestros hijos. ¿Qué tal empujarlos a alcanzar sueños que ellos no desean alcanzar? Es que tú tienes que ser doctor, te vas a ser doctor, Y el pastor dice, no lo empujes tanto. No, pero es que la palabra de Dios dice que si lo encaminas, no se apartará de él. Ahorita vamos a hablar de ese versículo. Y queremos empujar a los hijos a algo que ellos quizás no desean. Una de las cosas que hemos aprendido con Anielka es que
llegó un momento en que dijimos a nuestros hijos que te vamos a apoyar en lo que tú deseas. Y nuestra hija menor ha probado de todo, ha probado de todo. Después de $250,000 en diferentes escuelas, no se crean. Ha probado de todo y todavía está ahí probando qué es lo que desea hacer. Espero que ya hoy, ahora sí, esté lista para estudiar lo que ella desea. Pero no vamos a empujar algo que nosotros los padres deseamos para ellos. O lo que es peor, muchas veces el padre fracasado quiere ver en sus hijos el sueño que yo nunca alcancé. ¿Sí me voy a entender? No haga, papá, no hagas eso. No hagas eso. Eso provoca a ira a tus hijos. No te lo dicen, pero emocionalmente estás causando algo. Otra es no apoyarlos en lo que ellos desean hacer. No, pero es que yo quiero ser músico, nos dijo Marcos. Músico, pero la música no te da dinero. ¿Cierto, Marcos? Ahí está Marcos. Y no, y pues sí le pagamos la escuela de música, ¿verdad? Pero es cuando no los apoyas en lo que ellos desean hacer, los estás desalentando. Desalentarlos es otra. No proveer para lo que ellos necesitan. Y no solamente estoy hablando de la parte material, papás, sino de la parte emocional y de la parte también espiritual. O sacarles en cara aquello que has hecho por ellos. Mira yo lo que hago, me levanto a las 5 de la mañana por ti. Papás, no necesitan hacer eso, ¿ok? Usar el amor como instrumento de recompensa o castigo. No hagamos eso. Abuso físico, verbal o emocional. Entonces, en vez de hacer esas cosas, mis amados, Dios nos llama a algo diferente, que es criar sí, no. En otras palabras, no hagan esto, sino que en vez de hacer esto, necesitan hacer esto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sí, no. Críenlos. Criar a los hijos en disciplina e instrucción del Señor. ¿Qué significa eso? Bien. Número 1, quiero dar algunas pautas. La primera, creo yo, es darles de tu tiempo. Darles de tu tiempo. Creo que el tiempo es algo tan importante en la vida que debes dárselo a aquellos que son importantes en tu vida. Entonces es que el tiempo es súper importante para mí, pastor. Pues comienza a dárselo a aquellos que son importantes en tu vida. Si Dios es importante, dale tiempo a Dios. Si tus hijos, si tu esposa es importante, dale tiempo a tu esposa. Si tu familia, tus hijos son importantes, dales tiempo a tus hijos. Porque si nomás dicen, no, para mí, ¿quién son los más importantes en tu vida? No, Dios y mi familia. Y son con los que menos estás. Dale tiempo. Un niño quería jugar con su papá. Mi papá quiere jugar. No, ahorita no tengo tiempo, estoy trabajando. Pero papá quiere jugar un ratito con los carritos. No, ahorita no me molestes, ve con tu mamá, ahorita estoy trabajando. Y en eso el niño le dice, pues ¿cuánto ganas, papá, la hora? Gano mucho, como $100 la hora. Como para que lo dejara en paz, ¿no? Pues el niño va con la mamá y le dice, mami, ¿me ayudas? Quiero poner un puesto de limonada allá afuera. Y por semanas empezó a vender limonada. Y cuando tenía $50, vino con el papá y le dijo, papá, aquí hay $50, ¿me das 30 minutos de tu tiempo para jugar conmigo? Papás, el tiempo, si el tiempo es importante para ti, dárselo a las personas que son importantes para ti. Es algo valioso en nuestras familias ese tiempo. Y el tiempo es algo que nunca vamos a recuperar, mis amados. Hombres, tu esposa, tu cónyuge o mujeres también, tus hijos te necesitan. No solamente necesitan lo que les puedas dar materialmente. En este país es una cosa increíble. Nos desvivimos, tenemos que trabajo más porque mi hijo quiere el Xbox. Realmente tu hijo no necesita el Xbox. Tu hijo o tu hija te necesita a ti, que estés ahí con él, con ella. Entonces, papás, no se desvivan por darle las cosas materiales solamente a los hijos. Estén presentes ahí con ellos.
Cuando sean las cosas de la escuela y tu papá no sé, está trabajando, pida media hora, por favor. ¿Sabes qué trabajo? Me voy a tomar una hora extra de lunch, de almuerzo, porque necesito estar en la escuela de mi hijo porque va a dar una presentación. Está presente. Usted ve tras vez, y lo hemos experimentado también nosotros. El niño está así, en la presentación. Están todos los niños y está viendo. Y cuando ve a su papá o a su mamá, es increíble el solamente que el niño se dé cuenta que papá y mamá están ahí. Es increíble lo que pasa dentro de ellos. Y esto no es solamente cuando están pequeños, es a través de la vida. Lo que pasa es que ya cuando son jóvenes no lo expresan de igual manera. Ustedes saben, los jóvenes, mi papá es not cool, pero por dentro están deseando que papá esté ahí. En serio, mis amados. Enseñar y entrenar. Las parteras judías, cuando los niños estaban pequeños, frotaban la boca del niño con una solución mezclada de leche y miel para crear una sensación de sed para comenzar el proceso de crianza. Y mientras iban creciendo también, para enseñarles la palabra, es interesante, les enseñaban la palabra poniendo un poquito de miel en su lengua para crear en el niño una sed por la palabra de Dios. Increíble, ¿no? Entonces creaban la sed, pero también creaban una dulzura, como dando a entender que el estudio de la palabra era también dulce. Entonces los padres debemos crear un sentido de sed en nuestros hijos, mis amados, por las cosas correctas y por las cosas de Dios. Que Dios te dé dirección y guía de cómo hacerlo, ¿ok? Que alguien puede decirme, no, nosotros queremos hacer devocionales en nuestra casa en la noche, pero mis hijos no quieren. Pues sea creativo. ¿Cómo puedes tú crear la sed en tu hijo por las cosas que son correctas y las cosas que son de Dios? Vea lo que dice Deuteronomio 6, 4 y 9. Dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente. ¿Qué quiere decir diligentemente? Constantemente. Tienes que hacer un esfuerzo para eso. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mis amados, ese es el llamado de nosotros como padres, enseñarles la palabra del Señor a nuestros hijos. Después viene el famoso Proverbios 22:6, ¿no? Instruye al niño en el camino que debe andar y cuando sea viejo no se apartará de él. Nomás que quiero hacer un paréntesis aquí. Esta no es una promesa, ¿ok? Para que usted diga, bueno, automáticamente entonces ya va a ser cristiano mi hijo. No, no es automático. Sino que lo que está diciendo aquí es que nosotros los padres, el llamado es, nosotros los padres, es instruirlos en las cosas del Señor. Es instruirlos, es enseñarles, es guiarles. Nuestro objetivo como padres, mis amados, debe ser producir adultos responsables que sean capaces de funcionar independientemente de la autoridad de sus padres, pero totalmente sometidos a la autoridad de Dios. Ese es nuestro objetivo final. Son dos cosas. Si tú logras hacer estas dos cosas en tu hijo, pasaste. Que lleguen a ser hombres y mujeres que puedan funcionar responsablemente, independientemente de tu autoridad, pero totalmente sometidos a la autoridad de Dios. Ser un modelo de inspiración es el otro. Todo entrenamiento comienza con tu propia relación con Dios, papá y mamá. Tus hijos solamente seguirán tu ejemplo y harán aquello que te vean hacer. Eso no le puedes decir, busca de Dios. Jano, pues, sigue buscando de Dios. Y si tú no estás buscando a Dios, ¿sí me van a entender? Necesitas dar el ejemplo. Necesitas dar el ejemplo. Yo he conocido
Cuando los niños vienen a nuestra iglesia, les encanta a los niños, y he conocido niños que le dicen a sus papás: papá, yo quiero ir a la iglesia porque me gustó los niños. Y lo hoy no. ¿Sí me van a entender? Pero después nos quejamos al tiempo, a los años, nos quejamos porque nuestros hijos no quieren nada con las cosas de Dios. Tus hijos solamente van a hacer lo que tú les muestres a través de tu ejemplo. Invierte tiempo para darles a tus hijos las habilidades que necesitan en la vida. El mayor factor determinante en quién y qué se convierte en tus hijos está dictado por la manera en que tú los inspiras y les modelas y el tiempo que inviertes en ellos. Próximo, deben 5 minutos más. Dar disciplina adecuada. Todos necesitamos disciplina y responsabilidad. Y esto es importante comenzar desde que están pequeños, mis amados. Deles cosas que hacer a los niños para que vayan aprendiendo disciplina, para que vayan aprendiendo responsabilidad. No haga todo por ellos. Cuanto antes ellos aprendan qué es disciplina y responsabilidad, más fácil va a ser para la vida a medida que ellos van creciendo. Instrúyales en los buenos valores, instrúyales en la buena ética, sobre todo instrúyalos en las cosas del Señor. Y cuando sea necesario, también use la disciplina física en amor. Y yo sé que quizás aquí vamos a tener diferente opinión, porque por ejemplo, Anielka, a ti nunca te pegaron, ¿cierto? A mí todo el tiempo, por todo. Oye, papá, no, papá. Anielka no, Anielka deshacía, desastrosa, pero nunca le pegaron. No te crean, no se crean, ella siempre ha sido una niña buena. Pero de vez en cuando, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Aquí está el asunto en cuanto a la disciplina corporal. Número 1, debe ser en amor. Tiene que llevar un propósito. No solamente es pegar por pegar, mis amados. Vea lo que dice Proverbios 23:13. No dejes de disciplinar a tus hijos. La vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede, inclusive, salvarlos de la muerte. La disciplina no es la pena capital, mis amados, y siempre debe estar motivada a través del amor. El amor y la disciplina van de la mano, ¿ok? Unidas. La evidencia, escuche bien esto, la evidencia de que amas a tus hijos es que no les falta disciplina, ¿ok? Sino darles la disciplina adecuada. Un versículo más, Proverbios 13:24 dice: quienes no emplean la vara de disciplina, yo no lo digo. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Esta es la imagen del pastor. Por eso el pastor lleva un cayado y lleva una vara. El cayado va guiando a la oveja. El cayado es el que jala a la oveja para rescatarlo cuando se esté yendo por caminos que no son. Pero cuando hay una ovejita terca, ya no se usa el cayado, sino el pastor usa la vara para darle a entender con un propósito y en amor de darle nuevamente una dirección correcta. ¿Ok? Entonces, aquí está la diferencia, padres. Un castigo es cuando lo único que te interesa a ti, papá, es satisfacer tu propio enojo e ira. ¿Qué hiciste? No, ahora sí vas a ver. Eso es un castigo y eso no es lo que la Biblia está diciendo. Porque lo único que tú deseas es satisfacer de que tu hijo te faltó al respeto a tú y tú quieres imponer eso nuevamente. Y eso no es lo que la Biblia está diciendo. Sino más bien la disciplina de la que la Biblia habla en estos versículos es cuando lo único que te interesa a ti como padre es
que lo único que te interesa como padre es el crecimiento y la madurez de tu hijo. ¿Sí? ¿Lo ves la diferencia? La disciplina que cuando haces esto es pensando en tu hijo con la intención de guiar, formar y moldear su carácter y su corazón. Porque la disciplina, este tipo de disciplina muchas veces es necesaria para que lleguen a ser adultos responsables. Establece límites, padres, establece límites. Los límites no son malos, papás. Yo le decía a mis hijos, a tales horas tienes que venir a la casa. Establece límites, que sean claros, que sean concisos y que sean constantes. No le digas, tienes que venir a las 12 y el chico se aparece a las 12:30. Ok, pues a las 12:30 está bien. No, no hagas eso, porque te convertirás en una burla de tus hijos. Cuando establezcas reglas y establezcas límites, tú eres el primero en seguirlos, estableciéndolas. Debe de haber consecuencias si el chico o la chica quiebra esa regla o esos parámetros. Los parámetros no son malos, los límites no son malos. Usted ha ido en el freeway, manejan en el freeway para venir a la iglesia. ¿Qué es lo que hay a los lados del freeway? Unas barreras, ¿cierto? ¿Cierto? Hay unas líneas pintadas. ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? Para mantenernos, ¿qué? Seguros, ¿cierto? Para mantenernos seguros, para mantenernos en nuestra línea, para no causar un accidente o una tragedia inclusive, ¿cierto? Pues los límites dentro del hogar para los hijos es también para eso, mis amados. Los límites no son malos. Pero sean consistentes con las reglas, mis amados. Papá y mamá tienen que estar en sintonía, los dos en la misma página, porque los hijos son buenos para manipulación. Van con papá, el papá dice, no, claro que no. Y la mamá dice que sí. No hagan eso, no hagan eso, sino más bien sean firmes. Y sobre todo, mis amados, en cuanto a eso sea constante con las reglas, no le digas algo a tus hijos que tú mismo no vas a cumplir. Tampoco no amenaces a tus hijos con pegarles con todo. No decir, si haces eso te voy a pegar, si haces eso te voy a pegar. No hagan eso, mis amados. Péguenle, dice. Sino sea creativo, sea creativo y pídale dirección y sabiduría a Dios en cómo usted debe disciplinar a sus hijos. Todo esto que le estoy dando, papá, usted lo va a agarrar, va a ir al Señor en oración, lo va a procesar y usted va a decir, Espíritu Santo, guíame como nosotros, como familia, no igual que el pastor, no igual que el hermano, no igual. Para cada familia va a ser diferente, ¿sí me va a entender? Pero estas son las cosas que debemos de tener en cuenta. Sea creativo, pida la dirección de cómo implementar estas cosas en su familia, en sus hijos. Pero aquí está el asunto, mis amados. Disciplina sin amor se vuelve una rebeldía. Cuando solamente hay disciplina, dice regla, y usted no ama, no le da tiempo al hijo, el hijo no ve que usted se interesa por él, esto va a causar rebeldía en su corazón. Y amor sin disciplina, ay mi hijo, qué bonito, no te preocupes, ay el niño, ay qué bonito el niño, no. Amor sin disciplina los lleva al desenfreno y crecen siendo adultos sin respetar las reglas. Entonces, tenga un compromiso para edificar, con esto termino. Tenga un compromiso para edificar. Edificar, por supuesto, significa construir para un buen fin, mis amados. Una de las grandes prioridades de la crianza de los hijos es permitir que sus hijos se conviertan en personas que Dios les ha llamado a ser. Usted tiene que estar orando por sus hijos. Usted tiene que estar guiando a sus hijos. El pasaje termina diciendo de que todo esto, esta instrucción y esta disciplina se deben hacer en el Señor. No es lo que tú piensas, no es lo que mi papá me enseñó, no es porque mi papá me pegaba o así me hacían a mí, o allá en la casa, o aquí o allá, o así lo vi, así me dijeron, así dice el libro de la doctora, yo no sé.
No, así lo vi en la televisión. No, en el Señor. Busca cómo Dios desea que críes, disciplines y dales instrucción a tus hijos. Es a través de lo que Dios dice en la palabra de Dios. Significa que tus hijos lleguen a conocer a Dios en una manera personal y tengan una relación y comunión con Dios en su caminar. Y conozcan y se alineen a la voluntad de Dios para sus propias vidas. Esto requiere que nos involucremos como padres, mis amados. Todavía no estamos tarde. Quizás tus hijos quizás ya tienen 15, 20, 25, quizás 30 años, yo no sé. Pero todavía no es tarde. Involucremos todavía en estas cosas. Pero esto sí, padres, ustedes son los que son llamados a discipular a sus hijos y en el desarrollo de su vida cristiana. No es el trabajo de la iglesia. Mis amados, no es mi trabajo discipular a su hijo, ¿ok? Yo le ayudo, nosotros como iglesia estamos ahí para apoyarle, pero es su trabajo discipular y criar a sus hijos. Papá, no es el trabajo de la escuela educar a tus hijos, es tu trabajo. No es el trabajo de la policía ni de un juez mantener a tus hijos en buen camino, es tu trabajo. No es el trabajo de Disney o Hollywood entretener a tus hijos, ni tampoco le des el iPhone ni el iPad. No, mis amados, es tu trabajo. Así es que no te concentres tanto en tus propias ambiciones e intereses que descuides la mayor responsabilidad que Dios te ha dado a ti, que son tus hijos. Por supuesto que una vez de grandes, los hijos van a tomar sus propias decisiones al crecer. Pero tú, papá y mamá, haz todo lo posible con encontrarte fiel delante de Dios en el llamado que Dios te ha hecho a ti en cuanto a tus hijos. No nos equivoquemos en criar a nuestros hijos. Si logramos mandarlos a las mejores universidades o lograr que lleguen a ser grandes deportistas o tener las mejores carreras y logramos que lleguen a ser hombres y mujeres exitosos, mis amados, pero no conocen a Dios, no tienen una relación con Dios y no siguen los preceptos de Dios, mis amados, hemos fracasado entonces como padres delante de Dios. Que el llamado de Dios no es mandarlos a la mejor universidad. No digo que está mal, mándelos, por favor, mándelos si usted puede mandarlos a la mejor universidad. El llamado de Dios no es que tus hijos se conviertan en los mejores deportistas o atletas que existen. Ese no es el llamado de Dios. Si pueden hacerlo, hágalo. Si su hijo tiene talento, su hija tiene talento, hágalo. Ni que tampoco es que lleguen a tener las grandes carreras o sean exitosos materialmente. Si lo pueden hacer, hágalo, no está nada mal con eso. Pero el llamado de Dios para nosotros es que ellos lleguen a conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Y si nosotros fallamos en eso, mis amados, hemos fracasado en el llamado de Dios para nosotros como padres. Termino con este poema que miré por ahí. Estos son para mis hijos y padres para sus hijos. Te di la vida, pero no puedo vivirla por ti. Puedo enseñarte cosas, pero no puedo hacer que aprendas. Puedo orientarte, pero no siempre puedo estar ahí para guiarte. Puedo permitirte la libertad, pero no puedo darte cuenta de ello. Puedo llevarte a la iglesia, pero no puedo hacerte crecer espiritualmente. Puedo enseñarte el bien y el mal, pero no siempre puedo decidir por ti. Puedo comprarte ropa hermosa, pero no puedo hacerte una hermosa persona. Puedo ofrecerte un consejo, pero no puedo aceptarlo por ti. Puedo darte amor, pero no puedo imponértelo. Puedo enseñarte a ser un amigo, pero no puedo convertirte en uno. Puedo enseñarte el respeto, pero no puedo obligarte a mostrar honor. Puedo aconsejarte sobre tus amigos, pero no puedo elegirlos por ti. Puedo enseñarte sobre el sexo, pero no puedo mantenerte puro. Puedo contarte los hechos de la vida, pero no puedo construir tu reputación. Puedo hablarte de la bebida, pero no puedo decidir por ti. Puedo advertirte sobre las drogas, pero no puedo evitar que las uses. Puedo hablarte de metas elevadas, pero no puedo lograrlas por ti. Puedo advertirte acerca de los pecados, pero no puedo hacerte moral.
Puedo enseñarte acerca de la bondad, pero no puedo obligarte a ser bueno y amable. Puedo amarte como una hija o un hijo, pero no puedo colocarte en la familia de Dios. Puedo orar por ti, pero no puedo hacerte caminar con Dios. Puedo enseñarte acerca de Jesús, pero no puedo convertirlo en tu Salvador. Puedo enseñarte a obedecer, pero no puedo hacer de Jesús tu Señor. Puedo decirte cómo vivir, pero no puedo darte la vida eterna. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y como padres estamos llamados a instruir a nuestros hijos, a orar por ellos, a encaminarles en el camino del Señor. Y aunque estén grandes tus hijos, continúa orando por ellos. Y cada vez que tengas la oportunidad, háblales acerca de Jesús. Ponte de pie y terminamos. Amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Primeramente, te pedimos perdón, Señor, si hemos fallado. Primeramente como hijos, si hemos fallado como hijos en honrar a nuestros padres, te pedimos perdón. Y Padre, quizás nuestros padres cometieron muchos errores con nosotros. Señor, en esta hora queremos perdonar a nuestros padres. Quizás por aquellos errores que cometieron, quizás porque no estuvieron ahí con nosotros, quizás porque solamente se dedicaron a darnos lo material, pero crecimos vacíos emocionalmente, inclusive espiritualmente. Perdonamos a nuestros padres. Es más, te damos gracias por eso, porque hicieron lo mejor que pudieron. Y gracias por ti, Padre Celestial, que nos has salvado, nos has guardado y nos has guiado, y ahora nos tienes aquí. Ahora que entendemos todas estas cosas, permítenos ser ahora los padres que tú realmente quieres y deseas que seamos para nuestros hijos. Perdónanos las veces que ya hemos fallado en este llamado, la manera en que hemos, Señor, herido, causado sufrimiento en nuestros hijos, heridas a nuestros hijos. Danos la creatividad, la dirección, la sabiduría para amarlos y guiarlos en ti, Señor. Darles dirección en ti. Guarda a nuestros hijos, y si no te conocen, Señor, toca el corazón, transforma el corazón de ellos para que ellos te lleguen a conocer. En tus manos los encomendamos a nuestros hijos, oh Dios. Ayúdanos nosotros como padres, pero hay muchas cosas que nosotros ya no podemos hacer, que solamente tú puedes hacer, Señor, como el cambiar su mente, como el cambiar, Señor, su corazón. Señor, cambia el corazón de piedra de nuestros hijos por uno de carne, y que ellos, Señor, oh Dios, puedan venir a conocerte. Dales una nueva vida en ti, Señor. Oramos por ellos. No permitas que el mundo de afuera, la sociedad de afuera, la cultura de afuera, Señor, no permitas, Señor, que Satanás robe, Señor, la vida de nuestros hijos. Nos ponemos a la brecha, Señor, entre ellos y tú, y te pedimos que tengas misericordia por nuestros hijos y les alcances, Señor. Rescátalos. Guarda su mente, Señor, de todas las ideologías y filosofías humanistas que están allá afuera, y abre su corazón a tu palabra, Señor, y ayúdanos a nosotros a ser ejemplo para ellos e inspiración para ellos. Padre, que al salir de este lugar, tu bendición sea sobre cada familia, y ayuda a cada padre, Señor, que al acostarnos, al levantarnos, en nuestro caminar, en los postes de nuestra casa, en nuestras paredes, al comer juntos, Señor, podamos, Señor, compartir de tu palabra, enseñar, instruir a nuestros hijos, a nuestra familia. Bendice, guíales, guarda a mis hermanos, protégeles, y te pido que todo aquello que necesitan, tú estés proveyendo también para ellos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.